Asmel, así es, vamos a establecer diálogo con Javier Zabaleta, él es politólogo, acerca de algo que nos viene ocupando en este último tiempo, que son las designaciones de los jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto por este DNU del presidente. Javier, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo estás? Mel Caneda, Eduardo Luis, te saludamos. Buen día a todos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchísimas gracias por este contacto. En base a esto, ¿no?, que venimos charlando, ya lo hemos conversando, no tan solo le preocupa al Congreso, que se va a reunir esta semana por esta designación por decreto, sino también Naciones Unidas se ha expresado. Sí, Margaret Sattenwatch, no pronuncio bien, pero expresó desde la ONU su preocupación. ¿Y por qué el Congreso se preocupa? Porque tiene que pasar por la Cámara de Senadores y lo hacen por decreto. Recordemos una cosita para todos. La Corte Suprema está constituida por su presidente Rossetti, Rosenkrantz y Lorenzetti. Ahora va a ejercer otra parte, alguien designado por decreto, que puede ser, que es Manuel García Mansilla, pero como candidato está esperando ahí su turno, alguien que no tiene cierta fama o buena fama, que es Ariel Lijo. Para que integre la Corte Suprema, la persona debe ser intachable, y nuestra Corte Suprema, hoy por hoy, carece de ese prestigio. Ahora, toda la sociedad política en este momento carece del prestigio necesario para ejercer un cargo público. Sí. Es decir, vivimos épocas muy pero muy difíciles. Recordemos que para que se designe un juez tiene que tener en el Senado los dos tercios de miembros presentes del Senado, ¿sí? Entonces, el presidente de la Nación, el objetivo de nombrar sus jueces, que serían dos, para ejercer una mayoría en la Corte Suprema, entonces lo que hace es tratar de, por decreto, designar. Esto amenaza la democracia tal cual conocemos. ¿Qué pasa con la división de poderes ahí, Javier? Exacto. La Constitución está amenazando, porque no se designa constitucionalmente como debería ser. Algo también lo expresó Jorge Enríquez, que pertenece a una asociación, y habló de motivos oscuros. Eso fue lo que dijo. ¿Por qué se designan estas dos personas con motivaciones oscuras? Y eso preocupa mucho, sabiendo que el actual presidente tiene el caso de las criptomonedas, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo, y ahora se habla del ingreso al país sin pasar por aduana por otros tipos de contenidos. Hasta ahí la descripción del caso. ¿Qué preguntas tendrían ustedes en esta mañana? Sí, esto que planteaba, ¿no?, la ONU en relación a una cuestión que va a sentar un presente peligroso también, ¿no? Habla de politizar las designaciones. ¿Esto pensás que va a interferir en el rol de la justicia? Totalmente. Es más, la gente hoy por hoy, sobre todo la persona, estos son datos, no tengo acá para citar perfectamente, pero la gente ya no denuncia porque justamente no confía en la justicia. ¿Qué es la Corte Suprema? Es el nivel más alto de la justicia argentina. En la Corte Suprema llegan los juicios más importantes, y por eso se sospecha. Por eso la ONU protesta. ¿Por qué? Porque van a tratar de trabajar, de sacar en beneficio, y esto lo planteo como pregunta, ¿en beneficio de quién? Van a tratar de sacar las decisiones de la actual Corte Suprema. Y la Corte Suprema es importantísima con respecto a las decisiones que toma. Yo soy testigo acá en el Superior Tribunal de Justicia a un juicio que tiene que ver con los periodistas de acá. Se decidió 4-1 de que los periodistas pierdan. Se echaron
a 80 periodistas y ahora solo queda la Corte Suprema como posibilidad. ¿Será que la Corte Suprema, esta que van a formar, a desarrollar, va a votar en favor de los periodistas? Yo no creo, realmente no creo, me cuesta creer. Si no, van a votar por los intereses de aquellos que manejan el país hoy. ¿Quiénes manejan el país hoy? Exacto, qué buena pregunta para eso. Lo único que puedo decir hoy es Javier Milei y gran parte del empresariado financiero nacional. ¿Y a quién responde, no, ese empresariado? Porque se pone mucho el acento en esta cuestión. Bueno, en primer lugar, nosotros vemos que esto corre por cuenta mía, sí, no por parte de ustedes. El empresariado argentino pertenece hoy por hoy al Mossad o a Israel. En primer lugar, Israel también pertenece a Estados Unidos. Estamos hablando del sionismo, que es una parte especial. Para mí en particular, el empresariado argentino pertenece al sionismo internacional. Es más, el presidente se designó como uno de los herederos del judaísmo actual, que es el sionismo, ¿sí? Con mucho desprestigio para toda la Argentina. Los billetes aparecen hoy, esto como caso aledaño, ¿no? Designado como la Argentina dividida en dos, lo cual se plantea desde los medios de difusión como algo raro, como algo que está ahí en el tapete, algo que se puede plantear. Entonces, nosotros planteamos de que hoy el pueblo argentino no está beneficiado. Quien está beneficiado es el empresariado sionista que pertenece a Israel actual, al Mossad. Que no significa, esto reitero, que no significa que sean, por ejemplo, los hermanos judíos, ¿sí? El sionismo es otra parte, una parte política, una parte muy sectaria de lo que son los judíos. Bien, y muy interesante, sí, tu análisis, Javier. Te llevo a otro de los puntos, ¿no?, que ha planteado también Naciones Unidas, que tiene que ver con la falta de igualdad de género. Si uno se vuelca, ¿no?, a la historia de la Corte, Elena Heinston de Nolasco, ¿no?, fue la primera mujer y única en la Corte. Con estas designaciones de quedar firme, estamos hablando de una Corte totalmente patriarcal, ¿no?, machista, podríamos decir en algún punto, ¿no?, varonil. Totalmente, y preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque hasta ahora nosotros teníamos una Corte con una gran representación femenil o femenina, ¿sí? Y ahora nos encontramos nosotros con una poca representación de parte de, sobre todo, las mujeres, el movimiento LGTB y la reducción de los derechos a futuro. ¿Pensás que eso es todo un mensaje, perdón, no te interrumpo, todo un mensaje político para la gente también que se traslada en otras esferas de la sociedad? No solo un mensaje político en general, sino un mensaje de sometimiento político a una política de ultraderecha, me animo a decir, ¿sí? A una política extrema. Lo que preocupa mucho es la poca participación de la gente. Si nosotros vemos lo que participan, y va mucha gente detrás de ellos, es el movimiento LGTB, y ahora los jubilados, y ahora ¿quiénes se le acoplaron? Hoy, los barrabravas, es decir, la gente común y corriente. Los gremios no participan, y aparentemente no van a participar en lo que nosotros estamos viendo políticamente y sindicalmente hoy. Eso preocupa muchísimo. Bien. Y la representación de las mujeres está dado siempre, primero por los artistas, que son los más notorios. Y hoy se me ocurre que la gran batalla no solo es en las elecciones, que son muy esporádicas las elecciones, se dan cada 2 años, cada 4 para presidente. Ahora la competencia, la pelea está sobre todo en Twitter
y en segundo lugar se da en Instagram. Eso es lo que se está dando, la participación. Yo creo hace rato que no hay democracia, hay una especie de democracia excesivamente reducida, que ya no es democracia, una pequeña dictadura y que se va desarrollando a través de decretos. Hay elecciones, sí, pero no hay democracia, porque aquel que no está de acuerdo con esa participación lo condenan y le tapan la boca, que es la política de hoy de cancelación. Javier, lo último, no puedo dejar pasar esto que decías, ¿no? Esta democracia débil y nos retrotrae a otra imagen del país. Pienso en el gobierno de Estela Martínez de Perón, que se hablaba que era un gobierno constitucional pero no democrático, si me permitís esta comparación, en base a lo que estás planteando, ¿no? Asusta un poco hacer la comparación. Sí, recuerdo siempre y aclaro, nosotros los politólogos somos polémicos y la gente a veces se enoja con nosotros, pero recordamos la época de María Estela Martínez de Perón, pero también quiero citar la época de Menem. También era una democracia muy reducida, y en la época de María Estela Martínez de Perón sufrimos la guerrilla, ¿sí? Los atentados guerrilleros, no solo de la izquierda, sino también de la ultraderecha y de la derecha, en esa época peronista, lo cual desembocó en la peor época, que fue la dictadura militar. Y después tuvimos a Menem, con la primavera que tuvimos con Alfonsín. Luego aparece Menem, que redujo nuestra democracia. ¿Qué se nos dice hoy a través de los medios de comunicación? Se nos va diciendo este discurso, ¿sí?, por detrás. No participen porque los políticos, la política es corrupta. Eso no es verdad. Están mintiendo. Es la única manera que tenemos de participar nosotros hasta el momento. Y se están apropiando de nuestros derechos y van reduciendo nuestros derechos y nos quitan el ejercicio de la Constitución. El artículo 14 bis en la Constitución no existe. Los artículos referentes importantes no existen. Qué grave, ¿no? Qué complejo. Bueno, esperemos que la situación cambie y que sean las instituciones las que se prioricen. Javier, muchísimas gracias por este contacto. A ustedes, un abrazo a todos. Que estés muy bien. Ahí pasaba Javier Zabaleta, politólogo, acerca de esta preocupación, tanto en el Congreso como también en Naciones Unidas, por la designación de jueces por decreto presidencial.